Hola. Hola a todos. ¿Ustedes me escuchan bien? Hola, hola. Hola. Buenas, ¿cómo andan? Hola, hola, hola. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Gus. Yo escucho mucho rebote. No sé si es el micrófono. Hola. Ahí no los escucho a nadie. Hola. Hola, hola, hola. Te escuchamos bien, Gustavo. ¿Vos escuchás bien? Escucho con un poco de retumbe, pero bueno. Si ustedes escuchan bien, yo con eso me... Estaba por meterme en el celular y conectarme desde el celular. Bueno, a ver. Faltan algunos meterse. Ahí lo veo a Oliver. Bueno, algunos no los conozco. Lo veo al Mati ahí, bien acomodado. Hola, Gus. ¿Todo bien? Bien. Ahí no sé, lo de Julieta, no sé quién está. Ahí veo varios. Buenas noches. Está... Estamos el Pa, la Juli, yo y el Yamil. Sí, a Yamil lo veo. Está ocupando el primer lugar en la cámara. No los primeros asientos, pero el primer lugar. El Pa también. ¿Quieres sentarte, Pa? Después ya voy yo. Ah, no. Yo voy a hacer una... Dale. Lo veo a Oliver por ahí. A Lucas. ¿Dónde anda Lucas? ¿Qué haces, Gusti? Acá estoy, Gusti. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bueno. Falta que se enganche alguno más. ¿Cómo está el conteo? Hasta ahora Falta mi viejo hay todavía. 14 Y no sé que se quién. unieron. 15. Bueno. Si quieren podemos arrancar. No sé si les parece. Por favor, díganme si me están escuchando bien. Yo cuando ustedes hablan, debe ser algún tema de audio mío. Yo lo escucho con mucho retumbe. Pero bueno, confío en que voy a poder entender si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran preguntar, algún detalle. Bueno, me gustaría que empecemos orando. Oliver, no sé si, ya que hay algún entrerriano, algún bonaerense, la mayoría me imagino que son de la provincia de Córdoba, así que vamos a pedirle a alguno de afuera, en este caso a Oliver, que la próxima le pedimos a Lucas, al entrerriano, que ore, pero vamos a pedirle a Oliver que ore y arrancamos con el tema. Dale, buenísimo. Bueno, oro, si les parece. Uh-huh. Padre amado, gracias. Gracias por este día, Señor.
Gracias porque podemos estar reunidos de diferentes lugares, Señor, pero unidos a través del Espíritu, Señor. Señor, encomendamos este tiempo y te pedimos que abras nuestros ojos, Señor. Que nos traigas revelación acerca de tu regreso, Padre. Que podamos anhelar ardientemente tu venida, Jesús. Que esto que hable Gustavo no sea palabra de él, sino que sea palabra tuya, Padre. Que el Espíritu Santo hable a través de la vida de Gustavo, Señor, y que puedas hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Que puedas revelarnos, Señor, tu venida, Padre, las señales, los tiempos, Señor. Te pedimos que bendigas la vida de cada uno de los que están acá, de las diferentes zonas en las que están, Señor. Que bendigas la vida de cada uno, Señor, y que sea un momento realmente edificante, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta primera charla, la idea que tengo es presentar un poco el tema. No vamos hoy a estudiar la segunda venida en profundidad, pero sí me gustaría hoy poder hablar con ustedes, espero que nos dé el tiempo. ¿Por qué estudiar el regreso de Jesús? Esa es la primera pregunta que me gustaría contestar. ¿Por qué estudiar el regreso de Jesús? ¿Es una moda? Algunos dicen es una moda. Yo no creo que sea así. Yo creo que estamos en un tiempo especial. Yo estoy sorprendido por muchas corrientes dentro de la iglesia que están metiéndose a estudiar el tema. Algunos más avanzados que otros. Yo estoy leyendo un libro de un hombre que estuvo 5 años estudiando el tema. Me estoy impactado por las conclusiones a las que llega. Yo hoy quiero hablarle de las razones de por qué estudiar el regreso de Jesús. Quiero hablarle de 10 razones para estudiar el regreso de Jesús. En la primer parte de la primera charla. Pero este hombre escribió 5 capítulos con razones para estudiar el regreso de Jesús. Y creo que son casi 100 páginas. Yo tengo apenas algunas hojitas acá. Y yo creo que hay un movimiento dentro de la iglesia. Aquí y allá muchos se están despertando al tema. Y quiero decirles que quiero empezar con un pasaje bíblico que está en Lucas capítulo 12. Si ustedes ven el contexto, está hablando Jesús sobre los tiempos finales. Si ustedes ven, por ejemplo, el versículo 35 en adelante, van a ver que Jesús está hablando sobre los tiempos finales. Pero yo quiero ir al capítulo 12, al versículo 54. Entonces, voy a leerlo en otra versión. La mayoría de ustedes debe tener Reina Valera. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tiene razón. Y cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Bueno, nosotros en Argentina decimos al revés. Cuando viene un día de viento sur, decimos, viene el frío, ¿no? Pero acá estaban en Palestina. Y así sucede. Necios. Saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Jesús les reclama acá a la multitud. Ustedes van a ver que está enseñando a la multitud. Pero si ustedes van a Mateo 16, en el pasaje paralelo,
son los fariseos, los religiosos, los saduceos, los que tratan de encerrar a Jesús con sus razonamientos. Le piden señales. Y Jesús les dice cosas parecidas. Miren, ustedes saben ver las señales del cielo y saben si va a venir lluvia, va a venir calor, va a ser bueno el día, va a ser malo el día. ¿Cómo no pueden ver lo que está pasando? Y tengo la sensación de que estamos en un tiempo así. Hay algunos que creen que estamos en la generación que va a ver el regreso de Jesús. No sé si escucharon esto. Yo tengo una expectativa en ese sentido. Hay algunos que lo aseguran de una manera muy enfática. He preguntado, he ido, a ver, ¿por qué? Bueno, no hablan tonterías, quiero decirles, no son loquitos, aunque tengo mis dudas. Ahora, sí quiero decirles que los primeros cristianos tenían una expectativa de que Jesús venía en su temporada, en su generación. Y entonces, si ellos creían eso, yo también puedo creer. Y creo. Ahora lo voy a afirmar, aunque recién puse algunas cosas en duda. Creo que estamos muy cerca del regreso de Jesús. ¿Por qué? Bueno, acá está, por eso empecé con este pasaje. Tenemos que mirar los tiempos y las señales. Acá lo tenemos a Oliver, podríamos empezar por ahí, no por Oliver, sino por el primo, que en sueños tuvo un mensaje de Dios. El que lo escuchó fue él, aunque no entendía mucho lo que estaba pasando. Creo que varios de ustedes conocen lo que pasó. Y no hace mucho, hace poco más de un año atrás, fue en junio del año pasado. Creo que el 18, ¿no? De junio del año pasado. Y el primo de él en perfecto árabe escribió, el fin está cerca. Entonces, ahora, ¿está cerca cuánto es? ¿10 años? ¿30 años? No sé, no lo sé. Del día y la hora, nadie lo sabe, solo el Padre. Pero Jesús nos advierte, miren señales, va a haber señales. Las señales cada vez van a ser más y más claras, más y más en aumento, hasta que en un momento no vamos a tener dudas. Pero todavía no empecé con el tema. Y quiero darles las 10 razones por las que creo que tenemos que estudiar el regreso de Jesús. La primera razón es porque el regreso de Jesús es un fundamento de la fe cristiana. Cuando nosotros hablamos de los fundamentos de la fe cristiana, me parece que a veces, digo yo en la iglesia donde estoy, pero pueden verlo cada uno en donde se reúnen, este tema está ausente. Pero no estaba ausente para los primeros cristianos. El Nuevo Testamento, yo lo digo así, transpira el tema del regreso de Jesús. Por todos lados aparece. Este hermano que estoy leyendo, él dice, tenemos que gritar lo que la Biblia grita. Tenemos que susurrar lo que la Biblia insinúa. Y tenemos que callar lo que la Biblia calla. Empezar a hacer cuentas sobre el día y la hora que va a volver. La Biblia no dice nada. Y yo me callo. Pero la Biblia habla mucho de las señales. Y habla mucho de lo que va a pasar. Y los primeros cristianos, a mí me impacta, si ustedes leen Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Él llegó a Tesalónica, se quedó 3 semanas y fundó una iglesia. 3 semanas. Y se fue. Pasó por 2 ciudades más, llegó a Corinto y de ahí le escribe la primera carta.
Y si ustedes leen Primera Tesalonicenses, van a ver que Pablo les escribe como si sus destinatarios supieran todo de este tema. Era una iglesia de no más de 3 o 4 meses de vida. Y yo tengo que decirles que durante décadas de mi vida cristiana fui un ignorante de este tema. Pero gracias al Señor y en su misericordia creo que Dios me ha dado un interés, una pasión, algunos de ustedes lo saben, porque es un fundamento de la fe. Me gustaría que podamos leer Hebreos 6, de 1 y 2. En Hebreos 5, el escritor de Hebreos viene diciendo que no podemos ser niños espirituales, que la leche es para los niños espirituales, que para los maduros es la comida sólida. Les dice que, y ustedes saben, el bebé empieza a comer comida sólida a los 6 meses, así que si necesita leche es porque todavía no pasó los 6 meses, o no se está creciendo como se debería crecer. Pero lo importante es que cuando comienza el capítulo 6 de Hebreos, el escritor de Hebreos dice, bueno, esta es la leche, esta es la base, este es el alimento base. Sobre eso vamos a edificar, pero esta es la base. Y les dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y ahí empieza a hablar de cuál es el fundamento, cuál es la leche, cuál es lo básico en la iglesia. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, porque creemos en el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo, de la imposición de manos, y después habla de 2 temas que están unidos al regreso de Jesús, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Yo hoy voy a decir algunas cosas que, créanme, después cuando vayamos avanzando van a ver por qué hablo de que la resurrección de los muertos tiene que ver con el regreso de Jesús. Y el juicio eterno tiene que ver con el regreso de Jesús. Pero estos 2 temas eran fundamento de la fe, era lo básico. Todo cristiano tenía que saber el tema de la resurrección de los muertos. Ahora voy a decir algo más, aunque no lo vamos a ver hoy en profundidad. Así que, ¿por qué tenemos que estudiar este tema? Porque tenemos que estudiar este tema como tenemos que estudiar el tema de la cruz y la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Tenemos que estudiarlo porque son temas básicos de la vida cristiana, y este también. Algunos inconvenientes que tenemos para estudiar este tema es que algunos creen que es un tema muy difícil. Yo no creo que sea tan difícil, aunque hay que leer y orar y mirar las escrituras con detenimiento. Hay otros que dicen, bueno, es algo para el futuro. ¿En qué me influye en el hoy? Pero quiero decirte que tu expectativa futura influye sí o sí tu presente. Siempre. Siempre. Si tu expectativa es ser ingeniero, vas a estudiar ingeniería. Si tu expectativa es tener un día tu casa propia, vas a trabajar para eso. Tu expectativa va a influir sobre tu día a día. Esto es así. Por eso es importante estudiar el regreso de Jesús, porque es una base, es parte de la base, no es la base, pero es parte de la base de la vida cristiana. En segundo lugar, son 10. El estudio de este tema produce un ánimo, produce consuelo y produce esperanza en la iglesia. Quiero decirles algunas cosas. Pedro dice
en 1 Pedro 1:8. Voy a 1 Pedro 1:8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Hoy yo no veo a Jesús. No es el de la estampita o el del cuadro. No es el de la serie de TV, de la televisión. Aunque nos gustaría tal vez que sea como ese actor. Hoy no vemos a Jesús. Oramos sin verle, pero en aquel día le veremos cara a cara. Yo espero ese día. A mí me da alegría verlos a cada uno de ustedes aunque estén lejos. Porque Dios me dio esto para verlos, para contemplarlos. Pero a Jesús es algo espiritual. A veces cerramos los ojos para decir Señor y no lo vemos con ojos abiertos o con ojos cerrados. Pero en aquel día, en aquel glorioso día, lo vamos a ver. Ahora, pero no es solo eso, porque el regreso de Jesús trae una serie de consecuencias que yo también espero. Aunque la primera es esa, por eso la puse ahí en el top, arriba de todo. Pero la venida de Jesús también trae la venida de su reino. Viene un reino. Se va a cumplir finalmente, se va a consumar finalmente el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo. Que se haga en toda la tierra. Y viene ese día. Glorioso día. Donde el reino de Jesús se va a establecer sobre toda la tierra. Un reino de justicia, como nunca hubo, viene para establecerse sobre toda la tierra. En tercer lugar, estoy con el segundo punto, produce ánimo, consuelo y esperanza en la iglesia. Cuando Jesús venga, dice las Escrituras que los que murieron en Cristo van a resucitar. Yo perdí a mis dos padres, en el 2020 y en el 2023. Murieron en el Señor. Y en aquel día los voy a volver a ver. Hoy me reuní con un hermano a la tarde. Hace 2 meses atrás perdieron a la mamá. Algunos de ellos están desconsolados. Y empezamos a hablar de este tema. Y empieza a haber un consuelo. No es que no la voy a ver más a mi mamá. Dentro de poco la voy a volver a ver. Y es dentro de poco. Esta semana, la semana anterior, me apareció un versículo de esos que he leído a veces y no sé, nunca lo entendí o no sé qué me pasaba. Está en Isaías 26:19, es una profecía sobre la resurrección de los muertos. Y hasta ahí yo me imaginaba que cuando mis padres resucitaran, están acá en un cementerio acá cercano. Iban a resucitar y capaz que me iban a buscar. A ver, ¿dónde está Gustavo? Quiero verlo. Yo me imaginé eso en mi mente limitada. Pero Isaías 26:19 dice que los muertos en el Señor van a resucitar cantando. ¿Qué les parece? Es más,
Otra versión dice, van a cantar o van a resucitar con voces de júbilo. Yo espero ese día. ¿Qué reunión va a ser ese día? Ahí van a estar los abuelos de Oliver, también van a estar, ¿no? Y nuestros parientes en Cristo. Va a ser una reunión como no hemos tenido, con una gloria como no hemos tenido. Yo quiero ver eso. Ese día va a ser el día del fin del pecado y del fin de la tentación en mi vida. Quiero confesarles que todavía soy tentado, que me cuesta seguir la voluntad del Señor, de muchas formas. Que mi emocionalidad me enojo como no me tengo que enojar. Y tal vez algunos de ustedes han sido víctimas de esto. Pero viene el día donde esto se termina. Yo quiero ese día. Es el día donde todo dolor y toda angustia va a salir. Donde toda herida va a ser completamente sanada. Es el día donde toda enfermedad se va a ir. Como ese himno que algunos de ustedes tal vez alguna vez cantaron, los de más tiempo. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Yo a veces miro en la iglesia algunos hermanitos. Pienso en un chico autista, que me habló el domingo que se está por bautizar. Pienso en otro chico pequeño, más pequeño, que nació con un problema en su cerebro y tal vez nunca pueda caminar. Pero ustedes tienen que verlo en su corta edad cómo adora al Señor todos los domingos. Pienso en otro muchacho que nació con parálisis cerebral. Todos casos de la iglesia, algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes. Y cómo ha amado a Dios, tiene creo que 50 años. Si se les acercan, tal vez no le entiendan mucho. Pero los que lo entienden saben de su amor por Dios. Quiero decirles que en ese día van a estar completamente sanos. Ese es el día que tenemos que desear. Entonces, estudiarlo nos llena de ese ánimo, de ese consuelo, nos llena de esperanza, nos ayuda a perseverar hasta el fin. Vamos hasta el fin, vamos, porque viene el día, ese glorioso día. En tercer lugar, ahora sí voy a la tercera razón, vamos a ver cómo llegamos. Porque quería hablarles de las 10 razones y también quería ver si podemos hablar hoy de cómo estudiar el regreso de Jesús. ¿Cuál sería la metodología? Para así la próxima, sí ponernos a estudiar el regreso de Jesús. Tercer razón o motivo para estudiar el regreso de Jesús. El estudiar este tema va a encauzar, apuntar nuestro corazón hacia la eternidad. Va a llevar a una sensación, a un sentimiento interno de desapego por todo lo que es terrenal o temporal. Juan lo dijo así, primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre con ustedes. Pues el mundo, fíjense esta definición, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Si no, vayan a un shopping y díganme,
y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Claramente, los primeros cristianos pensaban que cada día podía ser su último día. Cada día podía ser el día donde lo arrojaran a los leones, donde lo apedrearan, donde fueran el combustible para las antorchas del jardín de algún emperador loco. Para ellos, como dice Pablo, el vivir era Cristo. Y si tenían que morir, si los mataban, bueno, era ganancia, era lucro, era negocio, porque estar con Cristo era muchísimo mayor. Cuando ustedes ven los héroes de la fe de Hebreos 11, van a ver que toda esta gente dice que, léanlo después, dicen que toda esta gente vivieron como peregrinos y extranjeros en la tierra, no se quisieron apegar a nada sobre esta tierra. Y dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, así dice la Biblia. Por este sentimiento que tenían, de que no querían estar arraigados a nada de esta tierra. Ahora, no estoy diciendo que el que está estudiando deje de estudiar, el que está viviendo en un lugar se vaya a otro, el que tiene casa las venda, no estoy diciendo nada, pero estoy diciendo que nuestros puños no estén así, sino estén así, para entregarle lo que Dios nos pida. Porque es una forma de prepararnos para la venida del Señor. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Ahí en Lucas 12, que leímos al principio, Jesús les dice, háganse tesoros en el cielo. No se hagan tesoros en la tierra. Cuando uno estudia el regreso de Jesús, lo que piensa es en lo que hablábamos en el punto anterior, ese día. Yo quiero ese día. Algunos dicen, no, primero me quiero casar. Otro dice, todavía no tuve hijos. Otro dice, primero me quiero recibir. Y me da la impresión que a veces los cristianos estamos muy arraigados a esta tierra. Muy arraigados a lo que tenemos, a lo que somos, a lo que queremos tener, a lo que queremos ser. Pero cuando estudiamos el regreso de Jesús, la gloria que hay hacia adelante, entonces ahí sí, hay un sentimiento de despojarnos, como los primeros cristianos tuvieron. En cuarto lugar, al estudiar el regreso de Jesús, vamos a ver un aspecto importante de la persona de Cristo. Un aspecto que no nos muestran otros temas o otras partes de las Escrituras. El mundo hoy tiene una imagen de Jesús. El mundo, digo. Ustedes ven en las películas, en los cuadros, en las representaciones, es un Jesús casi raquítico. Se le notan todas las costillas. Parece mal alimentado. Yo no creo que sea ese el Jesús de los evangelios, porque fue alguien que muy probablemente de los 12 años a los 30 trabajó en una carpintería.
No había herramientas eléctricas. Así que yo me hago una idea de que Jesús era un hombre de una contextura fuerte. Pero aún nosotros, eso hablo del mundo, pero aún nosotros dentro de la iglesia, a veces tenemos la idea de aquel Jesús pequeñito que nació en Belén. Y es verdad, porque la Biblia lo dice. Y que menos mal que los padres fueron avisados de que venía una matanza de niños por causa de él y se fueron. Tenemos la idea de aquel Jesús que fue torturado, que no respondió, que no se defendió, que nos dio un ejemplo tan grande de mansedumbre, que terminó en la cruz, que murió en debilidad. Todo esto último que digo está en la Biblia. No lo primero, pero esto último. Pero quiero decirles que la Biblia también habla de que cuando Jesús regrese, no va a regresar así. El Jesús que viene es un Jesús poderoso que viene para gobernar. Miren, por ejemplo, Juan dice que de repente vio a uno semejante al Hijo del Hombre, Apocalipsis 1:13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, es una visión gloriosa del Jesús que viene. Si después ustedes quieren, yo no quiero hacer muy largo toda esta primera exposición. En Apocalipsis 19, del 11 al 16, presenta al Jesús que regresa sobre un caballo como un guerrero poderoso. De su boca sale una espada. Es un Jesús guerrero que viene para destruir a sus enemigos, para establecer un reino que va a durar, según el Apocalipsis, 1000 años. Cuando Juan vio a este Jesús en Apocalipsis, dice que cayó como muerto a sus pies. Tal es así que Jesús lo tuvo que tomar y decirle: no temas, soy yo. Juan había sido uno de sus discípulos y Jesús le dice: soy yo, no temas. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tenemos que estudiar este aspecto de Jesús, que también no solamente está muy claro en el Nuevo Testamento, lo podemos también ver en el Antiguo Testamento. En quinto lugar, estudiar el regreso de Jesús trae un sentido de urgencia en nuestro servicio a Dios. En Mateo 24, vamos a estudiarlo más adelante. En Mateo 24, Jesús nos describe las señales antes del fin, antes de su regreso. Y también hay una descripción de su regreso. Seguramente lo vamos a leer para la próxima, Mateo 24. Después, Jesús nos habla de 3 parábolas para prepararnos. Lo vamos a ver también. A través de 3 parábolas, Jesús nos dice cómo tenemos que prepararnos para su regreso. Pero después habla algo, y habla lo que se llama el juicio a las naciones. Y ahí separa las ovejas de los cabritos, los que van a estar con él de los que van a perderse, en un escenario muy severo. Y a uno le dice: venid benditos de mi Padre, y a otro le dice: vayan a la perdición.
Y la diferencia ahí tiene que ver con si le servimos a Él o no le servimos a Él. No, entiéndame, servirles de servicio, de ser alguien que ayudó a Jesús. Uno dice, pero ¿cómo ayudar a Jesús? Porque Jesús les empieza a decir, después léanlo, tuve hambre y me diste de comer. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y viniste a verme. Y estos que son las ovejas, dice, Señor, ¿cuándo hicimos esto por vos? Y Jesús le dice, ¿por cuánto lo hiciste? Por uno de estos, mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. Entonces quiero decirles que nuestra vida en Cristo es para que le sirvamos a Él, sirviendo a la iglesia y sirviendo al prójimo. Una vida que vive solo para sí se está arriesgando en este juicio final. Hay una urgencia, tenemos que servir al Señor. Lo que Jesús nos mandó a hacer, hagámoslo. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos visto, hemos mirado con mucho detenimiento la Gran Comisión. ¿Se acuerdan cuál es la Gran Comisión? Mateo 28, cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice cómo hay que hacerlo, eso es para otro tema, pero les termina diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez, mete la Gran Comisión, su próximo regreso. Y dice, ustedes tienen que hacer esto hasta que yo venga. Esta es la tarea de ustedes. Vayan. Y ahí va a estar incluido todo lo de Mateo 25. Porque al querer hacer discípulos de Jesús vamos a ver a los que tienen hambre, vamos a ver a los que están necesitados, a los que están presos. Y vamos a llevarles las buenas noticias del reino que vino cuando Jesús vino, pero que va a volver otra vez, ya con un rey efectivamente sobre la tierra. Alguno puede decir, pero ¿cómo es esto de que tenemos que servir a Jesús para ser salvos? ¿No es que la salvación es por fe? ¿No es por obras? Ninguno de ustedes me la preguntó, pero yo por las dudas la contesto. Es real que la salvación es por fe, no por obras. Pero es real que la consecuencia de una fe interior son un servicio exterior a Dios. Santiago lo dice así, muéstrame tu fe con tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, nuestra vida cristiana, cuando entendemos que pronto Jesús regresa, tiene que intensificarse en el servicio al Señor. En sexto lugar, voy a la sexta razón. Tenemos que estudiar sobre el regreso de Jesús. Porque forma parte, presten atención a esto, al Evangelio. El Evangelio del reino. El Evangelio de las buenas noticias del reino. Contiene aquello que tiene que ver con la primer venida de Jesús y contiene también aquello que tiene que ver con el regreso de Jesús. Si ustedes leen las predicaciones de los apóstoles, Hechos 2, Pedro, Hechos 3, Pedro, Esteban, Hechos 17, Pablo, por decirles algunos, van a ver que cuando ellos predicaban las dos venidas de Jesús. El Evangelio completo, si podemos sintetizarlo en 4 o 5 frases, las buenas noticias integrales del reino de Jesucristo, es que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos y pronto volverá. Y ya está.
Esa es la buena noticia. Yo tengo que decirles que durante muchos años de mi vida cristiana, ahora voy a aumentar mi vergüenza, durante muchos años de mi vida pastoral, y ya hace 25 años que soy pastor, prediqué un evangelio incompleto, porque no predicaba a aquel que viene pronto para reinar sobre toda la tierra. En séptimo lugar, hablar de la venida de Jesús nos trae temor y seriedad en la vida cristiana, porque sin santidad nadie verá al Señor, no podemos jugar. Y porque quiero decirle, me estoy adelantando, que viene un tiempo de purificación de la iglesia. Cuando ustedes ven en Mateo 24, me estoy adelantando a la siguiente conversación que vamos a tener. Algunas de las señales que van a empezar a aparecer y que van a ser muy intensas sobre el final de los tiempos es que va a haber una gran multiplicación de la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El original dice, el amor de la mayoría se enfriará. No sé cuántos están conectados acá. A ver, 24. Si no nos preparamos para los tiempos por venir, si nosotros, 24, estamos displicentemente jugando con el mundo y con el pecado, este mundo que cada vez se vuelve más negro, más oscuro, tal vez cuando las cosas se pongan más difíciles, de nosotros 24, 13 apostaten de la fe. Yo creo que no va a ser así, porque estamos acá, porque queremos prepararnos para su venida. Pero uno de los elementos fundamentales que nos preparan para su venida, pero que nos preparan por si acaso hoy fuera el último día de nuestras vidas, es que tenemos que purificar nuestra vida interior y por lo tanto nuestra vida exterior. Juan lo dice así. Juan dice, y sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal cual es y seremos semejantes a Él. Pero dice después Juan, y el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. Estudiar el regreso de Jesús aumenta en nosotros ese deseo de santidad, de no querer otra cosa, como decíamos antes, de no agarrarnos de nada. Ven que las razones están en un sentido relacionadas. Otra señal antes del fin no es solo que se va a multiplicar la maldad y que va a haber una gran apostasía, un gran apartarse de muchos. Otra señal, negativa si quieren llamarle ustedes, porque después hay otra señal que es más positiva, y es que ese evangelio que dijimos recién va a ser predicado a todas las naciones antes que venga el fin. Y se va a producir en los que queden en la iglesia un gran avivamiento. Pero aparte de ese gran avivamiento, aparte de esa negrura, oscuridad que cada vez va a ser de más presión sobre los verdaderos cristianos, va a pasar otra cosa. Va a venir una persecución global. Me gustaría darle todas buenas noticias, pero Jesús dijo que esta persecución venía. Y creo que estudiar el regreso de Jesús
nos llena de coraje por el Espíritu de Dios, nos llena de valentía para enfrentar los tiempos difíciles que vengan. Los primeros cristianos se llenaron de este coraje, como dije recién, y no les importaba enfrentar a la muerte. Cuando estuvimos el año pasado en el retiro en Villa Yardino, yo conté, algunos estuvieron, otros no, en ese retiro, un testimonio de una mártir de los primeros siglos que me impactó. Una chica que estaba embarazada, se deben acordar algunos, y le permitieron el Imperio Romano tener su bebé y después arrojarla a los leones. Y el día que ella dio a luz, sus dolores de parto eran intensos y los guardias se burlaban. Y le decían, no puede soportar los dolores del parto. ¿Cómo va a poder soportar los dolores cuando las bestias la despedacen? Y se burlaban de ella. Y ella dijo, hoy yo estoy sufriendo por mí mismo, pero en aquel día mi Señor va a sufrir por mí. Ella dio a luz, le dieron a otra familia el cuidado del bebé, y ella el día indicado fue arrojado a la arena y salió con su túnica y con el pelo recogido, y le largaron una vaca salvaje, un toro, no sé qué era, que la corneara, y la levantó por los aires y desgarró sus carnes y sus ropas. Y ella se levantó ensangrentada y acomodó su ropa para enfrentar otra vez a la bestia. Y se soltó el pelo, porque el pelo suelto era señal de fiesta. Ella empezaba una fiesta. Y la vaca no quiso atacarla más. Y le arrojaron un felino, no sé si era un león o un leopardo, y tampoco quiso atacarla. Y ya no había diversión para estos sedientos de sangre. Y le dijeron a un soldado que directamente le clavara una espada y la matara. Pero el soldado no la podía matar. Y la cara del soldado se aterrorizó, porque si él no cumplía la orden, era él el que moría. Y ella también lo supo. Y guió la espada del soldado hacia sí, para que el soldado pudiera matarla. Así terminó nuestra hermana. Para ella era una fiesta, el día de su martirio. No digo que nosotros vamos a ser martirizados. Yo creo que a muchos, en aquella hora difícil, Dios los va a cubrir y los va a proteger. Pero a algunos no. Tal vez a mí no. Y me quiero preparar para eso. Cuando una mujer, y acá hay algunas que son madres, de las que están escuchando, cuando a una mujer le dicen que va a tener familia, que tiene un hijito en su interior, la mujer no piensa en los dolores de parto. La mujer piensa en el bebé y en el alumbramiento. Y la Biblia, los tiempos finales, en muchos pasajes, lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, lo dijo Juan, está en el Apocalipsis. Hablan de los tiempos finales como dolores de parto. Y vuelvo a esta mujer que le dicen que va a tener familia. Y no piensa en los dolores de parto, pero sabe que vienen. Pero su vista no está puesta en el dolor. Su vista está puesta en aquello que viene después del dolor, que es dolor para vida, que es dolor para alumbramiento, para gloria. Y así tenemos que mirar la posibilidad de que tal vez nos persigan. Hace unos meses atrás me hablaron de la posibilidad de
hacer un viaje a Etiopía. Hoy no se va a hacer. Pero me emocioné un poco cuando me dijeron con quiénes me iba a reunir. No me iba a reunir con etíopes, aunque iba a estar en Addis Abeba, en la capital de Etiopía. Me iba a reunir con una iglesia de eritreos que habían escapado de Eritrea, del régimen comunista de Eritrea. Me iba a reunir con un grupo de eritreos que todos, absolutamente todos, habían pasado por la tortura y la cárcel por su fe. Y yo dije, yo quiero estar con esta gente y no sé si yo tengo que enseñarles algo. ¿De qué les voy a enseñar? Tal vez tenga que callarme y dejar que ellos me enseñen sus experiencias de fe. Yo creo que tarde o temprano va a venir una purificación en la iglesia. Y la purificación va a venir a través de la persecución. Y tenemos que prepararnos para eso también. La novena causa o razón para estudiar el regreso de Jesús tiene que ver con el engaño. Jesús, cuando los discípulos le dijeron, bueno, decinos qué señales, cómo va a ser todo esto que va a pasar. Jesús no empezó por las señales, después le dio un montón. Jesús empezó diciendo, miren que nadie les engañe. Van a venir falsos profetas que van a engañar a muchos. Van a venir falsos cristos, falsos salvadores, que le van a decir la solución y la salvación es por acá. Todos ellos le van a decir algo de verdad, pero junto con la verdad van a introducir la mentira. Jesús les dijo, miren que nadie les engañe, porque en los tiempos finales el engaño va a ser cada vez mayor. La última razón por la cual estudiar la venida del Señor es porque la esperanza cristiana, que es el regreso de Jesús, de paso digo, cada vez que en la Biblia aparece la palabra esperanza, está relacionada con el regreso de Jesús. Y Hebreos 6, 19 dice que esta esperanza que tenemos es el ancla de nuestra alma. Tal vez en estos días las almas de algunos de ustedes estuvieron turbadas, como sin saber para dónde ir. Tal vez hay vientos, pueden ser enfermedades, pueden ser problemas familiares, laborales, depresiones, que no se saben por qué aparecen. Pero estudiar el regreso de Jesús es un ancla para el alma. El ancla uno no la ve. El ancla está bajo el agua. Uno ve el barco, que sería nuestra alma acá. Pero si está el ancla, el barco no se va a mover por más tormentas que haya. Durante la pandemia, yo estaba ahí con un hermano que he ayudado, discipulado desde la adolescencia. Lucas lo conoce, Lucas Rodríguez. Se llama Adrián. Creo que otros lo conocen, Ariel. Pero no sé cuántos conocen el testimonio, Adrián. Yo quiero contárselo en pocas palabras. Durante la pandemia, antes de la pandemia, Adrián cayó en una depresión, ataques de pánico, noches sin dormir. Una de las ocasiones estuvo 3 noches enteras sin dormir, absolutamente, noche tras noche. Y me vino, yo lo había ayudado en muchas cosas en su vida, y me vino a pedir ayuda. ¿Qué hago con todo esto?
y yo no sabía qué decirle. Sinceramente, según creo, nunca tuve un ataque de pánico, nunca tuve algo de eso. Pero lo derivé a que hablara con alguien que había tenido, otro pastor, que había tenido algunos temas como el de él. Y este pastor lo derivó hacia un psicólogo o a un psiquiatra que lo derivó a un psicólogo, así fue. Y él empezó un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Pero yo estaba mal, porque yo digo, algo le tengo que decir. ¿Cómo no tengo nada para decirle? Bueno, es mi propia soberbia, ¿vieron? Lo que decía antes que todavía está dentro mío, ¿no? Pero en un momento le dije algo. Le dije, Adrián, ¿por qué no estudias sobre el regreso de Jesús? Y no sé si en su desesperación o qué, él empezó a estudiarlo. Y a las semanas yo vi que algo empezó a cambiar en él. Y leía un libro y leía otro y escuchaba esto y veía. Y también se puso un poco plomo con el WhatsApp. A toda hora me mandaba mensajes. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo aquello? ¿Y cómo puede ser que esto sea así? Pero yo de repente vi que él empezó a cambiar. No descreo ni estoy rebajando lo que hizo la psiquiatra, la psicóloga. No eran cristianas, no pertenecían a iglesias. Pero Adrián salió. Y la psicóloga, esto es lo que voy a contar, es la psicóloga y me parece que es más importante que lo que yo tal vez pueda decir. La psicóloga un día le dijo, Adrián, sos otra persona. Yo te doy el alta. Vos estás sano. Tu cara es otra. Adrián, ¿qué pasó? Y Adrián le dijo, doctora, encontré el ancla de mi alma. Y bueno, la psicóloga quiso saber, obvio. Y él le habló del regreso de Jesús. Yo creo que estudiar esto nos afirma profundamente en nuestra fe. Me pregunto, con una sensación negativa, personal y negativa, si muchos de los que se han apartado de la fe no será porque no tenían su ancla firme. Y digo personal y negativa porque me pregunto también a aquellos que estuve cerca, ¿cuánto les hablé de la existencia de este ancla que afirma de tal forma nuestra fe que no queremos apartarnos más de aquella fe que abrazamos en un momento de nuestra vida? Bueno, esta es la primera parte. Sí, son más de las 9:30. Podemos parar acá. Me queda una partecita de cómo estudiar el regreso de Jesús. Si les parece, en 10 minutos hago un resumen de cómo estudiar el regreso de Jesús. Hasta ahora contesté la pregunta ¿por qué? Y ahí sí abro algunas preguntas finales que pueda haber. Para estudiar el regreso de Jesús, creo que tenemos que empezar por lo que Jesús enseñó. El error de muchos es que algunos van al Antiguo Testamento directo, otros van al Apocalipsis, y hay tanta gloria en el Antiguo Testamento y tanta gloria en el Apocalipsis. Pero creo que tenemos que empezar por Jesús. El escritor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, porque en la Biblia la expresión postreros días comienzan hace 2000 años atrás, todavía estamos en los postreros días,
pero viene el día del Señor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces creo que tenemos que empezar por lo que Jesús enseñó. Eso está en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Esos 3 capítulos nos dan muchísima información de cómo va a ser el regreso de Jesús. Un hermano, tal vez el primero que nos empezó a meter en este tema, fue un pastor ya fallecido hace muchos años atrás, abuelo de Oliver, que se llamó Iván Baker, ¿no? Iván nos enseñó que teníamos que empezar por Jesús, después ir a los que los apóstoles enseñaron, después ir recién al Apocalipsis y por último ir al Antiguo Testamento. Hoy lo que yo les propongo, porque así los hemos estudiado, tiene una pequeña variante, aunque está respetando lo que Iván nos enseñó. ¿Cuál es la pequeña variante? Que cuando uno empieza por Jesús, vamos a estudiar lo que Jesús dice. Vamos a ver la próxima charla, que Jesús nos manda el libro de Daniel. Ustedes van a ver que en un momento de Mateo 24, también está en Marcos, no en Lucas 21, Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y dice que el que quiere, el que lea, entienda. Está diciendo, bueno, vayan a Daniel, vayan y vean lo que dice Daniel. Entonces, el esquema que vamos a seguir hoy es lo que Jesús enseñó como un eje. Lo que Daniel nos dice, especialmente Daniel 9, una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas de Daniel. Va a ser motivo de una charla. Y vamos a meterlo ahí en lo que Jesús dijo. Vamos a ver después lo que los apóstoles, lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Juan dijeron sobre el tema. Y vamos a terminar mirando algunas cosas del Apocalipsis y del Antiguo Testamento, para meterlos en ese eje central. Para terminar, quiero dar algunas reglas bíblicas, porque por no seguir algunas de estas reglas, la Iglesia ha errado mucho en este tema y en otros. El primero es que, la primera regla es que tenemos que dejar lo que se llama la versiculología. ¿Qué es esto? Hacer teorías desde un versículo. Tenemos que mirar todo el contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Y qué es lo que dijo antes y lo que dijo después? Alguien dijo que el texto fuera del contexto es solo un pretexto. Entonces, cuando leamos algo vamos a leer antes, después, por qué está queriendo decir lo que dice. Otra regla es comenzar siempre de lo más sencillo, por eso vamos a empezar con Jesús y no con el Apocalipsis, para después de ir a lo que tal vez es un poco más complicado. En tercer lugar, vamos a ser lo más literales posibles en la interpretación de la Biblia. Vamos a tratar de alegorizar lo menos posible. Hay partes que sí, cuando Jesús habla en parábolas, está alegorizando. Algunas figuras del Apocalipsis, ustedes van a ver en Apocalipsis 12 una mujer que aparece con dolores de parto y está alegorizando. Pero hay muchas otras partes de las Escrituras que son sencillas, directas y que no hay ninguna alegoría o significado oculto. También vamos a limitarnos a lo que está escrito. No especulemos, no vayamos más allá. Si ustedes quieren, yo les puedo decir cuál es mi candidato al anticristo,
puedo hasta darle alguna fecha donde creo que Jesús va a regresar, pero la Biblia no dice nada de eso, para que yo esté especulando. En quinto lugar, tenemos que dedicarnos a leer y a orar. Yo creo que mucho de lo que vamos a recibir de este tema no es por lo que yo diga acá. Incluso algunas cosas hasta pueden ser discutibles. Va a ser porque leamos las Escrituras y oremos. El Apocalipsis empieza, miren, el tercer versículo del Apocalipsis. Apenas comienza el Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El Apocalipsis es el único libro de la Biblia que dice que hay una felicidad si lo leen. De entrada comienza con una autopropaganda. Bienaventurado el que lee este libro. Pero fíjense lo que dice, el que lee, el que oye, y no dice el que entiende, dice el que guarda. Así que vamos a acercarnos a la Biblia, leyendo, tal vez en voz alta para que podamos oír y guardar en nuestro... Y no lo hay tal tema no lo entiendo, tal otro, bueno, vamos a orar. Y que sea el Señor el que nos vaya revelando esto y aquello para completar este cuadro tan glorioso. Por último digo, la idea de estudiar este tema no es trazar una línea de tiempo con todas las cosas que tienen que pasar. No es esa la idea. La idea es prepararnos para su regreso. La idea no es pelearnos a ver si vos sos de esta corriente o yo de la otra. Por supuesto que algunas cosas que voy a decir de alguna manera se inclinan hacia algún lado. Pero no tengo problema si alguno dice tan así no es de otra forma, está bien. Pero el tema es que ante la pronta venida, el pronto regreso de nuestro Señor, cuando Él regrese, nos encuentre preparados. Cuando Él regrese, nos encuentre con suficiente aceite en nuestras lámparas. Cuando Él regrese, nos encuentre que aquellos talentos que Él nos dio, nosotros los multiplicamos y la vida de Cristo que Él nos dio, la pudimos multiplicar en la vida de muchos otros. Que el Señor pueda prepararnos de tal forma que nos podamos mantener de pie y no tengamos que retroceder avergonzados. Aquel día terrible y glorioso donde Él se manifieste. La expresión corriente, y con esto sí, ya seguro termino, de la iglesia era Maranata. Maranata con una H entre la T y la A. Maraná, en el arameo, es nuestro Señor. Ta es ven. Ven, Señor nuestro. Ven, Señor Jesús. Maranata. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, no tenemos tanto tiempo para tantas preguntas. Ya son las 10 menos 20. Yo sugiero que empecemos, pero tal vez en algún momento lo que vamos a tener que hacer es que después de las preguntas lo que vamos a tener que hacer es que después las preguntas algunos la hagan en el grupo de WhatsApp que tienen. No sé si están todos en el grupo de WhatsApp. Martina, Juli, no sé si todos los que están acá están en el grupo de WhatsApp. Supuestamente sí, no sé si alguno no está. Cualquier cosa nos manda. Bueno, ahora veo 22 conectados.
Bueno, si hay alguna pregunta, aprovechamos, y si no, dejamos la pregunta para que vayan poniéndola en el grupo de WhatsApp y me la pueden después ir mandando alguna de las administradoras del grupo y yo puedo irlas contestando y se puede ir poniendo y enriqueciendo a todos. Está bueno. Me parece, yo le decía a Juli, Gustavo, que por ahí, más allá de alguna pregunta que surja ahora, ¿no? Que vayan juntando las preguntas y que te las manden a vos juntas. Que las manden al grupo, en el grupo, y vos después vas a responder. Por ahí puede ser que haya muchas preguntas similares o parecidas o sobre el mismo tema. Entonces, uno puede agrupar y mandarte todo. Pero bueno, de todas maneras, si hay alguna pregunta ahora, puntual, se puede hacer, supongo. Sí. Gustavo, ¿vos qué sugerís para la próxima vez que nos veamos? Que leamos algo, digamos, Mateo, empecemos con lo de Jesús. ¿Cuál es tu sugerencia? Yo creo que tenemos que leer Mateo. A ver, espérenme que acá tengo la Reina Valera. Yo digo empecemos con Mateo 24. Bien. Porque creo que Mateo 24 es el único de los 3 capítulos que habla algo sobre el arrebatamiento. Ustedes saben que hay algo que se llama rapto o arrebatamiento. Bueno, les aviso que si alguno vio películas o leyó libros sobre el arrebatamiento, yo vengo acá a decirle que no estoy de acuerdo con casi ninguno de esos libros o películas. Que no creo en un arrebatamiento secreto, que creo que el arrebatamiento va a ser cuando todo ojo le vea, que creo que esto está tipificado y está claramente mostrado en Mateo capítulo 24. Sé que con esto me arriesgo que si ahora hay 21 o 22, la clase que viene capaz que haya 8 o 9, el resto se fue. Se fue no porque crea en un arrebatamiento repentino, sino se fue porque no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero creo que sería interesante leer Mateo 24 del versículo 3. Sí. Hasta el versículo 31. Hoy es 13, tal vez tendríamos que pensar en el 27 de agosto, dentro de 2 semanas, como la próxima. La idea que hablamos con las que tuvieron la idea de hacer esto fue tener tal vez 2 charlas por mes. ¿Está bien? ¿O alguna quiere una por mes? Hacemos una por mes, si no. Más de 2 por mes no me lo voy a bancar yo. Una por semana. 4 por mes. Pero pueden tener una charla de WhatsApp por semana, todo el grupo, sin mí, que no estoy en el grupo. Pero bueno, ahora en serio, desde el versículo 3 al versículo 31, creo que ahí hay bastante como para que hablemos. No vamos a ver ahí no está todo el cuadro, porque los discípulos le dicen, ¿qué señal le habrás de tu venida? O sea que podemos decir que Mateo, lo que está en Mateo 24 tiene que ver con los tiempos finales hasta el regreso de Jesús, hasta el día del regreso de Jesús. No lo que va a ocurrir después, y que tenemos que estudiarlo también. Así que ahí vamos a hablar de... Yo quiero después de hablar de Mateo 24, esto que dijimos, en septiembre me gustaría que podamos hablar de cómo prepararnos, las 3 parábolas que siguen. Y también que hablemos de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Después sí, ya podemos ir
hablando un poco más de lo que va a ocurrir después del regreso de Jesús. Aunque ahí vamos a tener que hablar de otro tema conflictivo llamado el milenio, en el cual también creo firmemente en el milenio. Creo que va a haber un tiempo largo de reinado de Jesús sobre la tierra. Adelanto estas cosas para que ustedes vayan viendo por dónde vamos a ir. Y vamos a ver si podemos algunas cosas de Apocalipsis. No me gustaría meterme tan... No me gustaría que nos embrollemos con Apocalipsis, ¿no? Hay muy buenos estudios de Apocalipsis. Tengo en mente dos. Uno de un tal David Powson, un inglés ya fallecido. Y hay otro estudio de Apocalipsis de un hombre que respeto mucho en su estudio de las Escrituras en cuanto a este tema, que se llama Mariano Senewald. El libro que estoy leyendo es un libro de él, justamente. Entonces, después podemos, cuando veamos el Apocalipsis, también, tal vez meternos en algún material de eso. Sí me interesa que veamos lo que los apóstoles dijeron sobre el tema. Porque me parece que ahí hay mucho material también para completar ese cuadro inicial planteado en Mateo 24. Y me gustaría que también podamos ver muchos pasajes del Antiguo Testamento. Miren, cada escritor del Antiguo Testamento vio el regreso de Jesús. Cada escritor. Uno de los libros más antiguos, para darles solo un ejemplo, al final en vez de dejarlos preguntar, me estoy metiendo en el tema yo, ¿no? Pero uno de los escritores, o uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento es el libro de Job. Y fíjense en Job 19. Versículo 25, lo que dice. Yo lo voy a leer de la versión NTV, si alguno la puede tener mejor, me parece más claro. Pero dice, pero en cuanto a mí sé que mi Redentor vive. Y un día por fin estará sobre la tierra. Algunos pueden decir, cuando vino a morir en una cruz. Esperen. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, o sea, después que haya muerto y esté todo podrido, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos, pero después que había muerto. Y dice, este pensamiento me llena de asombro. Job vio que él iba a volver de entre los muertos y con sus propios ojos iba a ver a su Redentor. Esto está hablando del regreso de Jesús. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo cada profeta, cada hombre de la Biblia vio el regreso de Jesús. Vio un Mesías que venía, un Salvador, un ungido que venía para reinar sobre toda la tierra. Muy bien, no quiero quitar, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, la pregunta de Priscila era, ¿qué era lo que teníamos que estudiar? Bueno, tenemos que estudiar Mateo 24 del 3 al 31. ¿Algo más? Yo le mando unos cositos. No, creo que... me dice Silvana, sí, la leí. Sí, yo lo que puedo hacer, a ver, espéreme un segundito. Lo que puedo hacer
Sí, si lo tenés. Si lo tenés sí. digitalizado, pasárselo sí. A alguna de las chicas. Para que lo no, tengo el por qué estudiar la vuelta de Jesús, pero no tengo, a ver. Pero me parece que no está todo. A ver si lo... Bien, Juli. Sí, yo tengo temor de no... Bueno, eso sería buenísimo, ¿no? De que no esté todo. Lo estoy buscando, me parece que está la primera parte. No está todo. No, no está todo, no. Déjenme, yo mañana se lo paso a Martina o a Juli, que son las dos de la... A ella porque son las que generaron todo esto, las de la idea... Bueno, no, y también tu hermana Martina, ¿no? La del medio. Las tres que generaron la idea de hacer esto, ¿no? Entonces yo les voy a pasar a ellas el apunte y así